Bien, hoy es día 22 de junio del 2020. Estamos en plena pandemia. Vamos a revisar la información que existe. Los datos que se nos muestran. La historia del COVID ya saben dónde empezó, en China. Pero a partir de ahí podemos evaluar qué ha ido sucediendo. Y las cifras, los datos hablan por sí mismos. Por ejemplo, México y Brasil empezaron casi al mismo tiempo con la pandemia. ¿Por qué hay tanta diferencia ahorita en los números entre México y Brasil? Pues básicamente se debe a la que decía el presidente de Brasil. Minimizó el problema en una forma exagerada, dando prioridad a la economía, a la cuestión de dinero sobre la vida. Hizo declaraciones como que era una gripita y no nos va a hacer nada. Y cuando me dé a mí, porque yo soy atleta, a mí no me va a pasar nada y bla bla bla. Ese ha sido uno de los más graves errores. Los líderes que no saben ser líderes y minimizan las cosas queriendo dar confianza o no sé qué al pueblo. Brasil en estos momentos está cercano a los 900,000 infectados, mientras que México está llegando a 150,000 infectados. Es una diferencia enorme. En mi opinión personal, creo que ha sido el peor presidente que ha manejado la crisis del COVID de todos los presidentes hasta ahorita que yo he visto. En plenos contagios se atrevió a hacer mítines y a convocar a la gente y se atrevió a invitar incluso a una barbacoa a cerca de 1,000 personas que para que vean que no pasa nada. Unas cosas terribles, falta de conocimientos, una ignorancia tremenda de este presidente. En contraste, el presidente de El Salvador, mis respetos, un verdadero ejemplo. Al igual que el Ministerio de Salud de Costa Rica, excelente. Inclusive regañaba a la gente y los motivaba y los obligó prácticamente con un discurso fuerte y casi regañado. Gracias a eso, ahorita son los mejores en toda América, los de Costa Rica. Tienen Costa Rica en estos momentos tiene el mejor resultado de todos los países de América. Su tasa de letalidad no llega ni al 1%, es de 0.7. Les voy a compartir la dirección, o sea, ustedes escriben una dirección web para que descarguen la información de cada día en formato de Excel y pueden analizar todo lo que estoy hablando en este video a la fecha que ustedes quieran. Pueden sacar sus cuentas. Está muy bueno, muy interesante a los que nos gustan las matemáticas, la estadística. Pueden sacar muchas conclusiones. Miren, al observar los resultados me dice cuál es el país o países que están mejor controlando actuando en el coronavirus. Es muy fácil saberlo. Nada más calculan cuántos casos tienen y cuántas muertes tienen. En base a eso sacan el porcentaje y ese se llama la tasa de muertes o letalidad. Con eso podemos tener referencia. El que tenga el más bajo porcentaje es el que mejor lo está llevando. Y quien tenga el más alto porcentaje es quien peor lo está llevando. Ahorita en mi tabla de análisis yo tengo a dos extremos. Entre una tasa de 0, que la tiene Uganda, con casi 700 contagiados. 0 significa que no tiene un solo muerto. Y el contraste en la tabla es Italia, con 230
36.989 casos, de los cuales han muerto el 34.345. Tiene la peor tasa del mundo, con 14.5%. Esto quiere decir que de 100 se están muriendo 14,5 personas. Eso significa la cifra de 14.5. Obviamente no hay medias personas, pues esto es matemático, ¿sí? Entonces una vez se murieron 13 y otra vez 15, para que entiendan. El promedio mundial, tomando la cuenta de todos los países, todo es de 5.5 en este momento. Estos datos pueden ir cambiando, pero más o menos van a estar oscilando en este rango entre el 0% y entre el 15%, ¿sí? Sin embargo, son exagerados el valor de 15, ¿sí? Ninguno lo ha obtenido. El más cercano es Italia con 14.5, pero es una cantidad brutal. ¿Cuáles son los países en estos momentos con, ahora sí que los peores, los que tienen la tasa más alta? Pues está México en tercer lugar, casi está llegando al 12%, 11.7. Luego le sigue Reino Unido, es más alto, en segundo lugar con 14.1%. Y el peor, ya lo dije, Italia con 14.5%, altísimo. Obviamente también en Italia justifican que tienen una población de muchísima gente mayor o de edad avanzada. Sin embargo, en muchos países no se está muriendo la gente grande, están usando cosas diferentes. En todos lados hay gente grande y no puede haber una diferencia tan abismal de 14.5 contra 0.25 con 0.6. Varios países están abajo del 1%. Muchos países, no pocos, muchos países. La mayoría de países se ubican entre el 0 y el 8%, ¿sí? La mayoría están en ese rango. Ya pasando de el 5, vamos a tomarlo como referencia. Todos los países que estén abajo de 5 lo están haciendo bien. Abajo de 3 lo están haciendo muy bien. Y abajo de 2, excelente. Y abajo de 1, súper excelente. Son los ejemplos mejores que podemos tener. Y los peores, pues de todo lo que esté arriba de 10, esta es de lo peor, ¿sí? Es muy sencillo. Entre más gente se les muera, es peor. Y entre menos gente se esté muriendo, es mejor. Así de simples. Aquí tenemos otros resultados a la fecha del 19 de junio. Los 10 países que tienen más muertos. Está encabezado por Estados Unidos. Ahora sí que se está llevando el primer lugar. En segundo lugar está Brasil. En tercero está el Reino Unido. Le sigue Italia. Y en séptimo lugar está México. Sí. Aquí, si ustedes se fijan, dirán los datos que estamos teniendo son datos que es interesante comparar. Por ejemplo, mientras que un país como la India, con 10 veces más población que la de México, tiene 12,000 infectados, mientras que México tiene 19,000. Y observarán que sus muertos, que corresponden por cada 100,000 infectados, pues obviamente la India está en mucho mejor posición. China, que es el país con la población más alta a nivel mundial, que fue el que empezó, y ya lo observan, no ha variado prácticamente su número de muertos. Un control extraordinario el que ha estado llevando China. Mis respetos para China y su forma de control. No ha llegado ni siquiera a los 90,000 desde hace ya varios meses. Se ha mantenido
Y eso habla de un trabajo súper profesional por parte de ellos, y tienen el mayor peligro al tener la mayor población del mundo. Yo en lo personal, para ser más exacto y no tomar en cuenta la población que se tiene, yo tomo como referencia cuántos se han infectado y de esos cuántos se han muerto. Ahí sacamos un número exacto, ya independientemente de cuántos habitantes tenga cada país. La tasa de mortalidad tiene que ver con el número de habitantes del país, y la tasa de letalidad es la que yo estoy hablando y la que estamos calculando, que tiene que ver con el número de infectados y de esos infectados cuántos se están muriendo. El país que se supone que tenga mejor medicamentos, mejor sistemas, pues debería de tener menor tasa de muertos, obviamente, que aquellos países que tienen menos recursos, menos hospitales, menos tecnología, más pobres. Y oh, qué curioso, está al revés, el mundo está al revés. ¿Por qué los más pobres se están muriendo menos y los más ricos se están muriendo más? Es un estudio muy interesante que tendríamos que hacer. Lo que encuentre se los haré saber en otro video. Ahorita los datos, lo que nos están revelando, que me parece increíble. Bien, en esta tabla vamos a tener a los mejores. Los mejores son los que tienen 0 muertos. Entre ellos estamos hablando de Uganda, Vietnam, Gibraltar. Creo que menos de 500 no tiene mucho mérito, como Gibraltar, porque apenas tiene 176. Pero Uganda, que ya tiene más de 500 y 0 muertos, ya es considerable. Pero uno de los más interesantes, yo creo, y el más, por eso lo resalto, es el que tiene ya más de 9000 muertos y tan solo tiene más de 9000 casos, ¿sí? Y tan solo 23 muertos. Es Nepal, extraordinario. Tienen apenas el 0.25%, o sea, es bajísimo. De 9000 muertos, nada más 23. Súper resultado. Sería bien interesante saber en Nepal qué están haciendo, cómo están usando. Ahí debería de canalizar sus fuerzas la OMC para saber qué están haciendo para lograr esos resultados. Maldivas tiene más de 2000 con solo 8 casos. Ahí tenemos entonces desde Venezuela, Costa Rica, Zambia, Sri Lanka, Israel, todos ellos menos del 1%. Verdaderos super ejemplos para todos los demás. Y no tenemos un solo país de ejemplo, tenemos muchos. Hay mucho más países, pero obviamente tienen un número menor ya de infectados. No los consideré porque ya están con 0 muertos, pero ya no se considera muy interesante porque apenas están empezando o es demasiado bajo el número de casos. Lo interesante es ya de 500, de 1000 para arriba y tener 0 muertos es súper resultados. ¿Sí? Como el caso de la doctora de Salvador, que ya tiene más de 1000 pacientes y que no se le ha muerto ninguno de 1000. Se me hace que es una super doctora por los puros resultados, ¿sí? Venezuela también, bueno, Venezuela está abajo de 1, excelente también. Entre 1 y 2 hay varios países: Bangladesh, Haití, Pakistán, Argentina, Nueva Zelanda, Chile inclusive, Salvador también. Felicidades, es un muy buen resultado, abajo del 2%, excelente. Están haciendo un papel extraordinario. Todos los que estén abajo de 3, mis respetos, y en esa tenemos la tabla desde Irak, Camerún, Nigeria, India, Corea, todos esos están abajo de 3. Quiere decir que menos de 100, menos de 3 están falleciendo. Super resultados, muy bien. Y los peores resultados son los que tengan arriba de 10%. Al final de la tabla ahí tenemos a Bahamas, a España, a México, Reino Unido, a Italia.
Entonces, estos datos nos están indicando muchísimas cosas. Obsérvenlos, analícenlos. Estos están calculados al 20 de junio de 2020. Ahora vamos a hablar de excelentes, extraordinarios resultados. Son aquellos países que tengan menos del 0.5% de fallecidos. Que su tasa esté abajo del 0.5%. Y tenemos ahí a Nepal con más de 9,000 casos y solo tiene 23 muertos. Otro caso, tenemos a Sri Lanka con más de 2,000 infectados y solo 11 fallecidos. Maldivia todavía está mejor que Sri Lanka porque tiene más de 2,000 y tan solo tiene 8 muertes. Verdaderos países que son ejemplares a tomar en cuenta y aprender, saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué medicamentos están usando para tener esos resultados. Bueno, para concluir, ¿cuáles son actualmente los peores países con los peores resultados? Aquellos que tengan más muertos, de acuerdo al número de infectados. Y está en primer lugar Italia, en segundo lugar Reino Unido y en tercer lugar nuestro querido México. ¿Cuáles son los países con los mejores resultados? Aquellos que están teniendo menor número de muertos. ¿Sí? Al día 22 de junio, los mejores países son aquellos que tienen pocos recursos, como son Uganda, como es Nepal, como es Maldivas. ¿Por qué tienen estos extraordinarios resultados? Es algo que todos nos debe de interesar, ver qué está pasando. Vamos a aprender de esos países. Ojalá podamos conseguir información al respecto. Muy interesante. Hay que aprender de los buenos. Y de los que están haciendo mal, hay que aprender lo que no se debe hacer. Como decía un programa por ahí, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer.